queridos hermanos. La meditación que quisiera tener con vosotros en esta mañana tiene su base en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Es la historia de Elías, una parte de ella, y que supongo que muchos de vosotros conocéis al detalle. En realidad, durante todo este tiempo de pandemia, muchos se están preguntando si acaso esto no será la antesala del juicio final, si esto no será la última tribulación que hemos de pasar antes del fin del mundo. Cuando pensamos en esto y cuando la gente piensa en ello, unos lo hacen desde un terror ancestral a la llegada de ese cambio y de ese juicio de Dios al mundo. Otros, en cambio, podemos hacerlo desde la experiencia de liberación que experimentaremos cuando el Señor venga, instaure su reino y deje de haber llanto, dolor y lágrimas en este mundo. Por mi parte, creo honestamente que no hay una base segura y por lo tanto es temerario asegurar que esta va a ser la última calamidad antes de que el Señor venga. Esa es una cara de la moneda, pero también esta situación tiene otra. Y es que del mismo modo que no podemos asegurar que esto es el preludio del juicio final y de la venida del Señor, tenemos que afirmar con la misma rotundidad que no hay ningún inconveniente para que el Señor pueda venir e instaurar su reino y juzgar al mundo hoy mismo, esta misma mañana o esta misma noche. Ahora bien, otro asunto es dilucidar si lo que está sucediendo es o no un juicio de Dios al mundo. Aclaro, no el juicio final, sino uno de los juicios que a lo largo de la historia la Escritura nos relata que Dios ha llevado a cabo en el mundo a los hombres, a los pueblos y a las naciones. Esto no es muy popular porque intentamos justificar a Dios, intentamos que Dios sea bueno al modo en el que nosotros somos buenos. Y muchos decimos, hombre, pues que no hay que asustar a la gente con esto de los juicios, ¿verdad? Pero del mismo modo hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Acaso podemos afirmar que esto no tiene nada que ver con Dios? ¿Acaso esto es simplemente una catástrofe natural, como tantas se han dado en el mundo, y Dios permanece en su cielo ignorante y ajeno a lo que está pasando? Si Dios no es ajeno a lo que está pasando, lo que ocurre está siendo permitido por Él y por tanto forma parte integral de su plan para el mundo. Negarlo sería decir que Dios ha renunciado a su soberanía, que Jesús no es Señor, Jesús será Señor cuando venga, pero Dios es Señor y Salvador. Y su brazo extendido, que ha estado obrando desde los anales de la historia, desde la creación, que ha estado manifestándose en medio del pueblo de Israel, no se ha acortado. Dios no ha apretado el botón de stand-by para su acción en el mundo. Dios no deja postergada su influencia sobre los hombres, sobre los pueblos y sobre las naciones hasta el día del Señor, en ese día final que podemos dejar ahí colgado en el futuro y por tanto podemos vivir, anestesiados pensando que no hay que extraer ninguna conclusión al respecto de lo que Dios quiere decir por medio de esta situación que estamos viviendo. La pregunta, por tanto, es: ¿quiere decir algo Dios al mundo por medio de esta pandemia? ¿Quiere decir algo Dios a la Iglesia por medio de esta pandemia? ¿Quiere decir algo Dios a las naciones por medio de esta pandemia? Conviene también matizar. Y conviene matizar porque cuando hablamos de juicio y cuando muchos cristianos hablan del juicio de Dios regodeándose con que Dios pues va
a dar su merecido a los malos, etcétera, etcétera, que son los otros, por supuesto, están torciendo el sentido de lo que es el juicio divino en la historia. A lo largo de la historia Dios ha juzgado y juzga permanentemente al mundo, a las naciones y a los hombres. Pero este juicio no es un arrebato de cólera, una explosión de su ira con la que Dios va a vengarse del mal que ha hecho el hombre. Es juicio, no es venganza. Y el Señor es el Señor soberano, juez justo y amoroso. Y por lo tanto su juicio no es tanto una venganza, que no lo es, sino un gran megáfono por el cual Dios llama y habla a los oídos de los hombres y del mundo que no quiere escucharle, para mostrarle el regreso, el retorno al camino de la salvación. Otra cosa será que nosotros podamos o no comprender plenamente el alcance y el propósito de cada uno de los juicios de Dios que se han manifestado por medio de pruebas, de tribulaciones y de tantos sufrimientos que el hombre y las naciones han atravesado y tienen que atravesar. Y esto obedece a una razón, varias razones. La más importante es que la sabiduría inescrutable del Señor hace que sus caminos muchas veces nos resulten incomprensibles. Nuestras mentes son finitas y nuestro conocimiento limitado, pero también nuestra existencia de una vida de 80, 100 años, en los casos más largos, es una escala demasiado pequeña para poder comprender esa historia eterna que se mantiene en un presente delante de Dios y que Él contempla en toda su perspectiva. La mayoría de las veces, no comprenderemos cuál es el propósito completo en todo su detalle jamás en la vida. Lo comprenderemos cuando estemos con el Señor. Otras veces comprenderemos que lo que Dios ha hecho lo podemos entender después de 2, 3 jugadas, 30, 40, 50 años después. El caso no es si lo entendemos o no. El caso es que tenemos un Dios que es soberano, que sigue siendo rey y que está permitiendo que esto suceda. Esto es muy distinto a decir que Dios provoca la enfermedad, que Dios provoca la muerte y que Dios provoca el mal en el mundo. Pero no podemos negar que cuanto sucede obedece a su voluntad. A pesar de nuestra incapacidad de comprender esta obra de Dios, esa obra de Dios que se manifiesta en ese juicio, tribulación, prueba, como queramos llamarle. Con demasiada frecuencia los creyentes olvidamos, especialmente aquellos que se alegran, entre comillas, de estas cosas, que los juicios de Dios siempre comienzan por su casa, es decir, en su pueblo. Y no es en vano que el autor de Hebreos dice que Dios a quien ama castiga y azota a quien toma por hijo. El salmista también sabía esto y reconocía que muchas son las aflicciones del justo, aunque de todas ellas le librará el Señor. La Iglesia, los creyentes, vamos a sufrir igual que los demás hombres de este mundo. Inclusive es posible que con mayor intensidad. Vayamos ahora a una de las lecturas que quisiera hacer en esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. El anuncio que hizo Elías entrañaba una extrema gravedad. Era el anuncio de un juicio del Señor que comenzaba en Israel, pero que también iba a afectar a Fenicia, a sus aliados paganos. Consistía en una pertinaz sequía que acabó durando 3 años y medio. En una sociedad agropecuaria como aquella, la falta total de lluvias era la condena a la ruina,
una hecatombe atroz. Significaba la paralización total de toda su actividad económica y con ello la ruina, el hambre y la muerte de hombres y de ganado. Yo creo que no es difícil encontrar una semejanza y plantear una comparación entre aquel juicio que afectó totalmente al modo de vida y al sustento de aquellos hombres con la situación actual de este juicio pandemia. Si aquello fue un juicio de sequía, este es un juicio de coronavirus. Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Baal era el dios de las lluvias, el dios del trueno y de la fertilidad. En realidad, era el verdadero dios para aquellos que vivían en las regiones más ricas, en las planicies costeras, donde estaba Tiro y Sidón. A él atribuían su prosperidad, su bienestar y su poder. La imagen de este Baal se representaba como la de un joven y poderoso guerrero, y las más de las veces como la de un becerro. Era, por tanto, un dios cosificable, un dios al que se le podía ofrecer sacrificios, y muchos de ellos cruentos. En cambio, Jehová era un dios invisible, un dios sin imagen, y por tanto era un dios insobornable. Es cierto que Jehová les había dado la libertad y la protección, les había convertido de esclavos en pueblo, pero ellos envidiaban la prosperidad de los fenicios y estaban fascinados, deslumbrados por esos dioses a los que se le podía sobornar y conseguir las cosechas fructíferas y la riqueza. La cuestión, por tanto, era, y sigue siendo hoy, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿Qué es lo que adoramos? ¿A Dios o a las bendiciones? El juicio de Dios pretendía y pretende poner en evidencia y derribar las falsas seguridades de aquella y de esta sociedad opulenta y del bienestar. La esperanza y la seguridad está en el Dios verdadero y no en los diosecillos, ídolos, cosificables, cosas que tanto tiempo ocupan el lugar privilegiado del altar de nuestra sociedad. Y lo más triste es que en muchos casos esos diosecillos, esas cosas a las que adoramos también ocupan un lugar que no debiera en nuestros corazones. Uno de los propósitos que podemos entrever en este juicio coronavirus o juicio pandemia es el de una contundente llamada de Dios a la fe, y yo diría fe, fidelidad en Dios y a Dios. Y es necesario resaltar que la fe y la fidelidad son dos conceptos inseparables. No puede ser el uno sin el otro. Dios es fiel, pero Él espera de nosotros también la fe, que le creamos. Y con creerle espera también nuestra fidelidad, es decir, nuestra obediencia. Y espera que por tanto derribemos de nuestro altar y del altar de nuestra sociedad y que seamos profetas en nuestra sociedad para denunciar y desenmascarar a los diosecillos cosificables que lastran y que retienen el amor en este mundo. El propósito de Dios en aquel tiempo y el propósito de Dios en este tiempo con su juicio es una llamada urgente por su megáfono de gran volumen a abandonar nuestra fascinación por las cosas y volver nuestros ojos al dador de las cosas, al dador de todo don perfecto. Pero esto no es todo lo que podemos aprender en este pasaje bíblico. La historia de Elías nos enseña que en medio de sus juicios Dios no cancela ni deja sin efecto sus bendiciones y la protección para sus hijos. Esta es otra gran enseñanza. Donde menos te lo esperas, te alcanza la bendición de Dios. Elías también sufrió la sequía, quizá más que todos los demás, porque además de tener las necesidades comunes de comer, de beber y de subsistir, él estaba siendo perseguido, tenía que esconderse.
La reina Jezabel lo quería matar. Dice Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, así que no debemos de extrañarnos que él pudiera hacerse preguntas. ¿Cómo voy a sobrevivir yo en medio de estas circunstancias que también me están afectando? He predicho una gran ruina y esa ruina me alcanza. Y en esas circunstancias, en esos momentos, en ese juicio que él también sufría, Dios le mostró que no debía de angustiarse. En palabras coloquiales, Dios le dijo: mira, Elías, no vale la pena que tú te calientes la cabeza por eso, por lo que va a ser de ti y por lo que va a ser de aquellos que están sufriendo este juicio, pero creen en mí y confían en Dios. Por eso el Señor le dio una promesa que es imposible de creer para el hombre. Es la promesa que encontramos también en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, en los versos 4 a 6. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y fijaos, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit y allí permaneció conforme a la palabra del Señor, y por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¿Qué pudo pensar Elías? Señor, ¿qué me dices? ¿Quedará agua en el arroyo cuando yo llegue? ¿Con el tiempo que lleva ya sin llover? ¿Y lo de los cuervos? ¿Quién en su sano juicio puede esperar que los cuervos, un animal de rapiña, un animal carroñero, oportunista y ladino donde los haya, va a suministrar carne y pan 2 veces al día? Pero contra todo pronóstico, el Dios de donde menos te lo esperas hizo efectiva su promesa por los medios y con los instrumentos más insospechados. Donde menos te lo esperas, te alcanza la protección y el cuidado de Dios. A sus hijos Dios les da el agua y el pan nuestro de cada día. Pero ahí no acabaron las sorpresas de Elías, porque dice la Biblia que al cabo de unos días el arroyo se secó porque no había lluvia en el país. Y esto nos enfrenta a otra enseñanza, otra lección que debemos aprender de la vida de Elías. Y es que el amor de Dios no cambiará. No cambia jamás, pero el modo en el que nos lo demuestra cambia constantemente. Dios es eterno. Las cosas que nos da no lo son. Por tanto, nuestros ojos han de estar puestos en Dios y no en las cosas que nos da Dios. Seguimos también en el primer libro de Reyes, capítulo 17, los versículos 9 a 12. Dice Dios: levántate a Elías, levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón, es decir, en Fenicia, fuera de aquellos que pueden creer como tú, donde vas a ser un extranjero y un extraño. Y quédate a vivir allí. Ya le he ordenado a una viuda que vive allí que te dé de comer. Y cuando Elías le plantea a la viuda que le dé un poco de agua y un poco de pan, la respuesta de la viuda es: no tengo más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Sin embargo, la provisión de Dios en última instancia no viene de la mano de los hombres ricos o de los pobres, de amigos o desconocidos. La provisión viene de su palabra de poder. Y por eso la provisión de Dios, nuestro sustento, nuestra seguridad, el futuro de nuestras vidas, el qué será de nosotros, hemos de esperarlo de donde menos se espera, que es de Dios. Porque es Él el único que puede saciar nuestra necesidad. Dios hizo realidad su ayuda en este medio insospechado, increíble y que es una locura para cualquiera. Nos dice el verso 14 de este mismo capítulo: porque el Señor de Israel
Esto es lo que Elías le contesta a la viuda. El Señor de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esta fue la promesa. Y la experiencia fue que ni la harina escaseó, ni el aceite faltó en la tinaja. Dios no les dio un saco de harina, no les dio aceite para 3 meses. Dios daba cada día lo que tenían menester. Y Dios proveyó en cada momento lo que Él tiene como necesario para nosotros. Si hay algo que podemos pedir a Dios, sabiendo que Él lo va a escuchar porque es conforme a su voluntad, son las peticiones que el Señor Jesús nos plantea en el Padre Nuestro y que nos manda que cuando oremos, oremos así. Y entre las cosas que nosotros pedimos de una manera sincera, sabiendo que el Señor las atiende y las escucha, es que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En medio de la sequía, en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la paralización de los trabajos, de los comercios y de los negocios, en medio de los ERTES, en medio de los despidos, en medio de un futuro absolutamente incierto, podemos saber que el que mantiene a los pajarillos, de los que no cae ni una sola pluma sin que Él lo sepa y lo consienta, no va a dejar que sus hijos tengan necesidad. El Salmo 34 tiene unas palabras preciosas. Salmo 34, versos 9 y 10. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Quiero dejar estas palabras con vosotros y conmigo, para que el Señor llene nuestras vidas de gozo, paz y esperanza en medio de la tribulación, y que abra nuestras bocas para proclamar y anunciar su nombre a esta sociedad que tanto necesita escuchar de Él. Que el Señor os bendiga.